Sobre estas declaraciones y sobre otros temas también de coyuntura, nos encontramos, como lo anuncié hace algún momento, con la ex premier Violeta Bermúdez, que nos acompaña esta noche en vivo. Gracias, doctora, por estar en 24 horas. ¿Qué piensa de lo que acabamos de escuchar del presidente Castillo? No habrá cambios, no se le ha pasado por la cabeza, dice el presidente, hacer cambios con mira a la presentación de Guido Bellido este jueves. Bueno, en primer lugar, muy buenas noches y gracias por la entrevista. En realidad, después de escuchar estos comentarios, creo que más allá de que no se le haya pasado por la cabeza al presidente en este momento, desde el inicio, desde, vamos a decir, la inauguración de este gobierno, han existido diversas voces en relación a algunos de los integrantes del gabinete, por diversas razones que no es del caso volver a repetir. Ustedes lo han retratado bien en la introducción de esa entrevista, pero también hemos llamado la atención de que estamos ante un gabinete con una escasa presencia de mujeres, cuando ya desde hace varios años en nuestro país los gabinetes han tendido más bien a involucrar a mujeres en carteras que además no han sido las tradicionales, como en este caso, que solo vemos a mujeres en la cartera de inclusión social y en la cartera de la mujer. Entonces, más allá de que ya no esté en su agenda, ese es un tema que es recurrente desde el momento que este gobierno se ha inaugurado. Precisamente sobre la falta de presencia de más mujeres en el gabinete, sobre el tema de los cuestionamientos, algunos ministros, serios cuestionamientos como el tema del ministro de Trabajo. ¿No arriesga el presidente Castillo que, a pesar de todos estos cuestionamientos, insista después de 3 semanas de ir con este gabinete sin ningún cambio este jueves al Parlamento? Bueno, el objetivo de la sesión del jueves es que en esta oportunidad el Poder Ejecutivo, a través del presidente del Consejo de Ministros, pueda presentar claramente la política de gobierno, las medidas que van a adoptar. Este es un gobierno que tiene un horizonte de 5 años. El país, la representación parlamentaria, tiene que escuchar qué cosa es lo que está planteando en términos de la política general del gobierno, cómo lo van a hacer. Evidentemente, un ingrediente fundamental es quiénes van a dirigir la implementación de esa política general del gobierno. Así que, bueno, esperemos escucharlo, esperemos que nos digan cómo, y después de ello, la representación parlamentaria tendrá que evaluar si considera que le deben o no le deben dar el voto de confianza. Alguna vez el expresidente Sagasti dijo de la importancia de la cohesión, ¿no es cierto?, en un gabinete ministerial, porque hay políticas públicas que se tienen que articular entre diferentes ministerios, pero lo que hemos visto en los últimos días es que en este gabinete algunos ministros, por ejemplo, como Pedro Franque, dicen una cosa, luego el premier Bellido dice otra, entonces no se nota esa unidad, ¿no?, esa cohesión que necesita un gabinete para articular un trabajo conjunto. Claro, la tiene porque haya un objetivo común. Y por eso este jueves va a ser bien importante, porque en estos días hemos estado debatiendo sobre los integrantes del gabinete, sobre lo que dijo un ministro, sobre lo que dijo un ministro, pero no sobre lo que se va a plantear el día que se va a pedir precisamente el voto de confianza. ¿Cuál es ese norte claro de la política gubernamental que va a orientar las acciones del Poder Ejecutivo en los próximos 5 años, pero también cuál es la colaboración que necesita del Congreso, porque el Ejecutivo y el Congreso tienen que ayudar a llevar a cabo las decisiones, los planteamientos que se formulen, evidentemente siempre que se trate de planteamientos que son compartidos en el marco de nuestra Constitución y leyes vigentes. El Perú tiene además un plan, una visión de desarrollo al 2050. Tendremos que ver cómo este gobierno va a contribuir en esa visión de desarrollo al 2050. Tenemos políticas de Estado, tenemos el Acuerdo Nacional que ha sesionado hace pocos días. Entonces, novedades en términos de políticas públicas, yo veo que va a ser bien difícil presentar. Lo que va a hacer nuevo es escuchar el cómo lo van a hacer, qué medidas específicas se van a adoptar para llegar a esa visión que tenemos de un país en desarrollo, con igualdad de oportunidades al 2050.
Y sobre todo para desarrollar todas estas políticas también el presidente Castillo necesita tener gobernabilidad, ¿no es cierto? Tender puentes con el Congreso para encontrar también allí el apoyo y también en la población, ¿no es cierto? Sobre todo en esta coyuntura tan complicada que tenemos en estos momentos con falta de empleo, de problema sanitaria, el problema educativo. Efectivamente, o sea, no podemos olvidar que todavía el Perú y el mundo estamos en pandemia. O sea, el combatir la pandemia debe ser un eje fundamental y creo que toda la ciudadanía queremos escuchar qué nuevos pasos, qué nuevas medidas se van a dar para continuar el esfuerzo que ha venido siendo desarrollado desde las gestiones anteriores, particularmente durante el gobierno de transición y emergencia. Nosotros optamos, bajo el liderazgo del presidente Sagasti, de diseñar una estrategia que combinaba 3 elementos en simultáneo: prevención, atención y vacunación. Ahora ya hemos avanzado de manera importante con la vacunación, pero todavía el desafío es muy grande. ¿Qué medidas complementarias, qué nuevas medidas, qué nuevas ideas trae este gabinete? Creo que es una de las hay desafíos que tenemos muchos ciudadanos y ciudadanas. Hay desafíos enormes, enormes, doctora Violeta Bermúdez. Por ejemplo, en este momento, por más que algunos congresistas de la bancada de Perú Libre insiste con el tema de la Asamblea Constituyente, del cambio de constitución, ¿es el momento preciso para tocar ese tema? Evidentemente todas las organizaciones políticas tienen, y todos los representantes en el Parlamento tienen iniciativas legislativas. Si ellos quieren introducir esta figura que no está prevista en nuestro texto constitucional, y ellos son conscientes de ello, todo el país es consciente de ello, pues que prosigan los trámites que correspondan, que presenten su proyecto de reforma constitucional, que se debata. Esto toma tiempo. Los debates constitucionales requieren tiempo no solamente en la formulación del texto, sino en la maduración, en el debate. La ciudadanía tiene que opinar, ¿no? Este tipo de iniciativas no se aprueban de la noche a la mañana. Nosotros estamos en un sistema democrático y por tanto tenemos que respetar las reglas democráticas. Igualmente tienen el libre derecho de presentar su proyecto de ley. Si se aprueba, se evaluará. Y es un proyecto, perdón, de reforma constitucional, más todavía, que tiene exigencias más drásticas para su aprobación, porque ese es el sistema que tenemos y que debemos respetar. No va a salir, eso es engañar a la gente, que va a salir cualquier proceso de asamblea constituyente de la noche a la mañana. No, creo que a las autoridades, a los líderes políticos, les corresponde actuar con claridad, con transparencia e informar de manera correcta a la ciudadanía, porque si no se generan expectativas que al no cumplirse producen frustraciones. Hablábamos también de, precisamente usted lo menciona, de líderes políticos, y hay un tema importante en la última encuesta de IEP. En los últimos 3 meses, la identificación ideológica con la derecha ha bajado 10 puntos y sube 9 puntos quienes se identifican con el centro, pero precisamente faltan liderazgos, ¿no es cierto?, en este centro que en estos momentos está algo ausente de liderazgos políticos, y es importante empezar a forjarlos. Efectivamente, es lamentable que en los últimos años, yo diría en las últimas décadas en general, la política es lamentable, pero no está atrayendo a los mejores cuadros ni a las personas que tratan de buscar un punto de equilibrio, ¿no? Porque las posiciones extremas siempre son posiciones que van a generar controversia. Nosotros tenemos que apostar a encontrar un punto medio que oriente el desarrollo de nuestro país. Estamos pasando por una situación muy crítica. Ahora estamos ya de caída de la segunda ola, pero todo nos indica que también la pandemia puede tener un recrudecimiento en las siguientes semanas. ¿Vamos a estar en mejores condiciones que cuando enfrentamos la primera y segunda ola? Sí, porque ahora tenemos las vacunas, porque se han multiplicado las camas de cuidados intensivos, porque ya tenemos a nuestro personal médico vacunado, etcétera, etcétera. Pero nos faltan los liderazgos políticos que nos ayuden a encontrar ese punto de equilibrio para que todos los que pensamos distinto,
los que pensamos iguales, pero que queremos el desarrollo de nuestro país, podamos encauzar nuestros esfuerzos desde el lugar en donde estemos. Un líder político que ve el equilibrio, una líder política que ve el equilibrio de lo que significa los esfuerzos de toda la colectividad para el logro de un resultado común, es lo que nos hace falta. Ahora yo digo como una forma de expresarme, ¿no? Porque en realidad se requieren muchos liderazgos políticos. Sí. Ojalá los jóvenes, las jóvenes se animen a ingresar a política, pero de una manera seria, de manera respetuosa y sobre todo fortaleciendo los valores democráticos. ¿Usted se animaría a volver a la política? Bueno, yo estoy en política ya desde que adquirimos la ciudadanía, estamos en política. He tenido la oportunidad de colaborar con el gobierno de transición al lado del presidente Sagasti, un demócrata a carta cabal. Logramos formar un gabinete de personas muy comprometidas con el desarrollo del país, y si encontramos líderes que encaucen una apuesta compartida por un desarrollo con el respeto de la igualdad de oportunidades para todas las personas, pero también con un compromiso claro con los derechos humanos y los valores democráticos, creo que a la ciudadanía nos sumamos. Regresamos al tema del Congreso para revisar también algunos resultados de esta última encuesta de IEP con usted, que empieza con una baja aprobación, hay que decirlo. ¿Aprueba o desaprueba el desempeño del Congreso? En agosto aprobaba el 44%, y desaprobada el 34%, eso es en el 2016, ¿no es cierto? Así llegó el Congreso en ese momento. Y en agosto de 2021 aprueba 31%, de 44% en el 2016 a 31%, y desaprueba el 61% en agosto del 2021 a este Congreso. Así que este Congreso también, doctora Bermúdez, pues no ha empezado nada bien. ¿Aprueba o desaprueba la gestión de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba? Aprueba 34% y desaprueba 54%. No sabe, no opina 12%. Así que en este sentido también empieza con una baja aprobación este nuevo Congreso. Sí, creo que tanto el Ejecutivo como el Congreso tienen un enorme desafío por trabajar en ganarse o recuperar la confianza de la ciudadanía. En general, creo que la ciudadanía está bastante decepcionada de sus autoridades, porque en los últimos años, miren, en los últimos 5 años hemos tenido 4 presidentes de la República, 2 congresos, y cuando empiezan las discusiones a hablarse de censuras, de vacancias, de cierre del Congreso, de cuestiones de confianza, creo que también se genera un ambiente de inestabilidad innecesaria. Estamos apenas, no tenemos ni un mes en que se han inaugurado estas nuevas autoridades. Creo que todas las autoridades en general del Ejecutivo y Legislativo deberían dar un paso atrás en el sentido de cosas con calma, enmendar aquellos aspectos que sean necesarios de hacer, y por otro lado también calmar un poquito los ánimos. Creo que nos hemos acostumbrado en los últimos gobiernos, ¿no?, en el último periodo gubernamental, a estar en mucho conflicto entre el Ejecutivo y Legislativo. Sin embargo, se pueden hacer cosas juntas. Miren, nosotros hemos pasado un periodo de 8 meses y 10 días en el gobierno de transición con tensiones con el Congreso, pero no hubo un solo ministro censurado, ni un solo ministro o ministra interpelado. Y esto ha sido el resultado también de un diálogo permanente, a veces un diálogo muy tenso, a veces discusiones muy fuertes, ¿no? Sin embargo, había una comunicación permanente para lograr arribar a algunos acuerdos que condujeran a culminar con un periodo de tránsito que era fundamental para que se eligieran a las nuevas autoridades hace menos de 30 días a dirigir nuestro país. Ojalá, como dice doctora Bermúdez, que se enmienden los errores por parte del Ejecutivo, también por supuesto del Congreso, porque hay que pensar de inmediato en el país. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es presidente del Consejo de Ministros, la doctora Violeta Bermúdez, nos acompañó esta noche en 24 horas. Gracias, doctora Bermúdez. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. El Poder